Bueno, agradecemos al ministro de Trabajo Sí. que esté con nosotros aquí. Tercera semana de medidas de fuerza, reclamando que se adelante lo que se había acordado en paritarias. La postura ha sido contundente. Juan Manuel Pucineri, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Santa Fe no escapa al contexto nacional, ¿no? ¿Cuál es la idea? No, lógicamente que no escapa al contexto nacional. Hace unos días, inclusive cuando dábamos a conocer los registros de la provincia en materia de empleo formal privado, decíamos que a partir de mediados de este año empezamos a percibir un esquema de desaceleración de la actividad económica, cuyas causas son bastante conocidas, tienen que ver con lo que es las restricciones a las importaciones que está habiendo, digamos, derivada de la falta de dólares, y también de lo que es el proceso inflacionario que tiene la Argentina, digamos. Eso lógicamente tiene un impacto en la actividad económica. Es evidente, y tampoco voy a decir nada nuevo, que el gobierno nacional está marchando un esquema de orden fiscal que implica no solamente tener medidas para los organismos nacionales, sino también transferencias para lo que son las transferencias para las provincias. Y bueno, ese es el contexto en el que está hoy la economía argentina. Nosotros, la mirada, digamos, en lo que hace a lo que nos toca en la relación con los gremios o en la negociación colectiva con los gremios de la administración pública, esto es lo que venimos marcando, pero aparte le agregamos algunos otros datos que tienen que ver con que cumplimos el compromiso de marzo. Teníamos el compromiso de convocar en septiembre y estamos empezando la negociación el 1 de septiembre, no ni el 20 ni el 25 de septiembre, digamos. Sí. Y bueno, la idea es discutir un esquema de salida. Sabemos que el 46% de marzo se queda corto, digamos, eso va a haber que agregarle a ese 46% un porcentual, eso hay que discutirlo con los gremios. Y estamos dispuestos a hacerlo en el marco de lo que firmamos, ¿no? Ahora, Juan, los gremios dicen, bueno, está bien, cuando acordaron en marzo, bueno, existía una situación incluso de proyección económica muy distinta a lo que es ahora. En el medio pasó Martín Guzmán, Batakis, Massa, inflación, etcétera, etcétera. ¿Es comprensible la situación de apuro, digamos, de apurar la negociación que plantean los gremios, o ustedes se ciñen a lo que va a ser? Estamos hablando de días. También. Sí, digamos, a ver, hoy está claro que estamos hablando de 6 o 7 días hábiles para empezar la negociación, digamos. Hoy el argumento del día carece de sentido por el tiempo del cual estamos hablando. Es comprensible, sí, que los gremios adopten una medida que tenga que ver con decir, ojo, que la inflación se disparó y el salario no rinde lo mismo. Lo que no veo razonable en este marco es las medidas de fuerza que se llevan adelante, porque si uno, y este dato, digamos, también es importante, si uno dice, bueno, ¿y cuál sería el esquema alternativo que por ahí se propone? El de decir, bueno, ¿por qué no se volvió a la cláusula gatillo, por ejemplo? Pero están pidiendo que se adelanten los tramos, Juan Manuel. Bueno, lo que planteo es, ¿cuál es el mejor mecanismo para paliar la inflación? Un mecanismo que se propuso en su momento fue la cláusula gatillo. Esa cláusula gatillo, si uno la compara a septiembre, estaría por abajo de lo que pactamos, del 46%. La cláusula gatillo, como funcionaba en la provincia de Santa Fe, era cada 60 días el ajuste respecto de la inflación que había sido. Esa cláusula gatillo, si uno la toma hoy a septiembre, tenemos que la política salarial que tuvo la provincia de Santa Fe con los gremios a septiembre es superior a la cláusula gatillo. El adelantamiento de los tramos, está bien, es un pedido, digamos, pero no fue lo que acordamos, digamos. Entonces, si tenemos un contexto de ese nuevo escenario es que están... Bueno, en función del nuevo escenario tenemos una revisión prevista, y yo le digo, el método comparable que es está por abajo de la
de la inflación. Es decir, a ver, yo entiendo el planteo de que hay una situación inflacionaria. Entiendo que el 46% que planteamos en marzo rinde hoy de otra manera claramente inferior. Digo, no estamos diciendo no te vamos a convocar, no te vamos a dar más nada. No, o sea, estamos planteando el 1 de septiembre nos sentamos y negociamos. ¿Y qué se negocia? ¿Septiembre o se negocia octubre? Porque también hay un dato, ¿no? El 1 de septiembre es clave en el inicio de mes. Se puede llegar a eventualmente rever el 8% acordado para septiembre e incrementarlo en función de este escenario nuevo. Esos escenarios están para ponerlos sobre la mesa. Digamos, no está cerrada ninguna alternativa, y aparte mal podríamos cerrarla porque, y en esto la experiencia que tenemos hasta ahora es que estamos en un esquema de paritarias libres, donde los planteos son libres, las posiciones se expresan libremente y los acuerdos se construyen en base a ese tipo de posiciones. Ahora, no hay nada cerrado en lo que va a ser de septiembre en adelante. Todas las posibilidades pero, a ver, Juan Manuel. Entiendo lo que vos me decís, Mario. Si septiembre se va a cobrar en octubre. Puede estar sobre la mesa, pero no empezamos la negociación. Por eso dijimos, la negociación empieza el 1. Y ahí también hay un mensaje, es decir, ¿por qué empezamos la negociación el 1? La verdad que creíamos que podía ser interpretada esta decisión de una manera diferente. No fue así, se siguen con las medidas de fuerza. Prácticamente todos los gremios de la administración pública provincial están con medidas de fuerza. No se interpretó el gesto. Bueno, seguiremos discutiendo a partir del 1 de septiembre. Esquemas alternativos a esto en este contexto no tenemos, pero aparte no creo que estemos frente a una situación de que la política salarial de la provincia de Santa Fe tenga una situación irrazonable como para tener, por ejemplo, tantos días de paro durante el mes de agosto. Esta misma situación se da en la actividad privada, se están renegociando, se están reabriendo paritarias en la actividad privada. Es la misma discusión. No vemos que tengan este correlato en medidas de fuerza de tantos días. Juan, vos decís, o sea, que están de acuerdo con que evidentemente es razonable una actualización salarial. Una pregunta elemental, a ver, ¿el gobierno tiene plata? Digo, porque por un lado estamos en crisis y por otro lado, incluso desde tu cartera, decir, bueno, ha aumentado el empleo privado en la provincia de Santa Fe, esto puede significar mayor recaudación. Es decir, ¿dónde sale el dinero si por otro lado se está pidiendo incluso desde el gobierno nacional ajuste a las provincias? Bueno, ahí están las dos variables que juegan, así como desde el punto de vista del salario, la inflación influye negativamente, desde el punto de vista de lo que administra la provincia, también influye negativamente. ¿Por qué? Porque tenemos un esquema de obra pública indexada que antes no teníamos. Es general, pero sin ir más lejos. Hace 10 días abríamos una licitación para reparar el edificio donde funciona la ley 5110 en Santa Fe, digamos, que está ahí en calle Obispo Gelabert, que era un hotel con poca funcionalidad. Bueno, hay un esquema de refacción de ese edificio. Todas las ofertas se ubicaron por lo menos un 50% por encima del presupuesto oficial. Eso también sucede en la provincia. Claro. La billetera de Santa Fe tenía una previsión presupuestaria, hubo que duplicarla. El boleto educativo con los costos del pasaje, digo, ese es el esquema en el que nos manejamos. Y apelo nuevamente al concepto que decía de razonabilidad. En este esquema, ¿qué estamos diciendo? No le vamos a pagar más nada a nadie, no, estamos diciendo, muchachos, el 1 nos sentamos, convinimos en septiembre, no vamos a esperar hasta el 20 de septiembre de manera tal que queden liquidados los sueldos para discutir, vamos a empezar el 1. Digo, en ese contexto es en el que proponemos la discusión. Y va a ser una discusión que va a tener, no va a ser fácil en este momento. Las otras discusiones salariales tuvieron también idas y vueltas. Esta va a ser quizás de las discusiones más difíciles en materia salarial que vayamos a tener. Porque hay otro dato, ¿cuánto va a ser la inflación a fin de año? ¿Va a ser el 70, el 80, el 90, el 100? ¿Cuál va a ser la inflación? Si sabemos saber, ganamos el kit. Claro, ese es el tema en el que nos manejamos. Y en este contexto vamos a cumplir con lo comprometido.
Gracias, Juan Manuel. Gracias. A ustedes.